¿Qué tal? Saludo a todos, bienvenidos a mi análisis complementario de lo sucedido en la noche de este sábado en Las Vegas, donde se cumplió la trilogía, malograda trilogía, un verdadero fiasco de pelea entre Gennady Golovkin y Saúl El Canelo Álvarez. Fue victoria en las tarjetas para Saúl El Canelo Álvarez, otra vez dos tarjetas, 115 a 113, pero quizás ese fue el menor de los daños que ha provocado al boxeo y a la credibilidad el resultado y el desarrollo de esta pelea. Un verdadero punto de inflexión para las dos carreras. Para la de Gennady Golovkin, porque literalmente esto significa el final de su trayectoria boxística. No creo que exista interés en verlo incluso regresar a las 160 a defender o a unificar títulos, que ya lo debió hacer antes y no lo hizo. Después de aquellas peleas, aquellas dos peleas contra Canelo Álvarez, él evitó grandes peleas. La única pelea interesante que tuvo fue contra Sergey Derevianchenko y ya sabemos que salió muy golpeado. Él se estuvo cuidando para una gran pelea como esta, cobró un cheque que quizás va a llegar cerca de los 30 millones de dólares y evidentemente después de esto va a decir adiós, va a abandonar el boxeo, por más que pueda decir que quizás va a seguir peleando o no. A sus 40 años realmente recibió una muy buena jubilación, un muy buen retiro luego de esta batalla donde poco tuvo que batallar, donde poco se vio de su boxeo y prácticamente solamente quedó en la memoria aquel Golovkin que veíamos hasta las peleas contra Canelo. Después de allí su historia es conocida y obviamente esta vez ya fue sacado del retiro para una pelea millonaria contra Saúl El Canelo Álvarez, en cuya trayectoria, en cuya carrera también este combate puede ser considerado un punto de inflexión. Luego de esta pelea, Canelo Álvarez se queda prácticamente sin margen, mostró la decadencia de su boxeo, su desempeño fue triste en cierta medida y lo que deja más en claro precisamente su actuación es que no solo Dimitri Bivol en la pelea anterior desnudó todas sus limitaciones, es muy cierto aquellos que lo acusan de boxeador promedio, porque realmente Bivol lo bajó a tierra, mostró la realidad, esa que ha estado oculta por las cláusulas, por los rivales que poco hicieron cuando lo enfrentaron, rivales que subieron a ganar un buen cheque, pero poca cosa más hicieron. Bivol realmente demostró al mundo el verdadero boxeo de Canelo Álvarez y lo envió a la decadencia y literalmente lo retiró del boxeo Bivol con aquella victoria donde lo expuso. La pelea de hoy, donde en teoría Canelo Álvarez llegaba decidido a mostrar que su boxeo sigue vigente, necesitaba lograr una victoria en los primeros asaltos con contundencia, con autoridad, tenía que ganar por nocaut, tenía que arriesgar en este combate a los efectos de mostrar que sigue con la misma hambre del boxeo, que no es todavía un burgués, un campeón aburguesado por tantos millones que ha ganado, pero realmente la mente de Canelo Álvarez demostró que está fuera totalmente del boxeo. Él es un empresario exitoso, un hombre que en los negocios le va muy bien, que gana mucho dinero, pero encima del cuadrilátero mostró lo que es un buen empresario boxeando, pero ni siquiera tiene condiciones de salir a defender esos títulos que aún ostenta. Alguien de ustedes lo imagina a esa versión que vimos de Canelo Álvarez enfrentando, por ejemplo, a David Benavidez, cuando sabemos que el 6, mejor dicho el 9 de noviembre, en el marco de la convención anual del Consejo Mundial de Boxeo, el día en que se reúne el Comité de Campeonatos, deberá decidir si ordena la pelea mandatoria que la están debiendo de Canelo Álvarez contra el campeón interino David Benavidez. Esta versión de Canelo Álvarez puede cometer realmente una locura si se enfrenta a David Benavidez. No, ni siquiera lo creo en condiciones de ir a pelear contra un campeón que lo había desafiado en otras veces, como Germán Charlo. No tiene en este momento condiciones de enfrentar a nadie, Canelo Álvarez, porque está realmente su boxeo totalmente deteriorado y lo peor de todo, ha perdido las ganas de boxear, porque lo que vimos hoy fue un hombre que simplemente administró los tiempos para llegar al 12º asalto, inclusive después del 6º episodio, como lo suponíamos, empezó aún a decrecer el ritmo de pelea y tuvo oportunidades Golovkin, si hubiera sido otro Golovkin, de apretar, de poner presión, de lanzar mejores golpes e ir a buscar la pelea. No lo consiguió porque simplemente Golovkin ya no es un boxeador.
Es un boxeador retirado que subió a ganar un buen cheque en esta pelea. Entonces, como que le dio la facilidad a Canelo Álvarez que administrara los tiempos y sabía que los jueces le iban a dar la pelea. Iban a jugar seguramente en otorgarle algún asalto a Golovkin para que la pelea en los números se viera decorada como que estuvo más cercana. Pero en realidad yo no sé si Golovkin ganó algún asalto. Quienes estaban tomando los tiempos, por ejemplo Chris Mannix, de DAZN, prácticamente cuando quedaban pocos asaltos, creo que le había dado uno solo. Fernando Barbosa, que es un juez reconocido, que trabaja como analista allí en ESPN Knockout, también en su conteo, tenía unos pocos asaltos para Gennady Golovkin, y en general todos los que estaban siguiendo en sus puntuaciones personales le habían dado al kazajo 1 o 2 episodios. Por eso sorprendió tanto que aparecían, ahí la tienen adelante de ustedes, 2 de las tarjetas fueron la del juez Schotterland y la del juez Weinfeld, 115 a 113, y obviamente un poquitito más, digamos, más realista la de David Moretti, que estuvo 116 a 112, realmente una broma de mal gusto, una cachetada sin mano al sentido común. Realmente este tipo de cosas no deben suceder, y son jueces que hace tiempo que están trabajando, son esos jueces que están en un corporativo que lo llevan a todos lados. No sabemos de dónde sacaron esas puntuaciones, pero bajo ningún concepto Gennady Golovkin podría estar tan cerca en las puntuaciones cuando prácticamente no hizo nada. En algunos momentos lanzó algunos golpes, pero siempre se mantuvo detrás del jab, moviéndose e impidiendo precisamente que Canelo Álvarez tuviera la posibilidad de soltar golpes limpios. Cuando Canelo Álvarez iba a lanzar su golpe de la segunda distancia, daba el paso atrás, y hubo momentos en los momentos en los cuales Canelo logró conectarlo fue por un tema de reflejos que ya no tiene. Se quedaba quieto, se quedaba así, impávido allí, inmovible, entonces le llegaban los golpes de Canelo lanzados desde muy lejos. Pero en general hubo muchos golpes lanzados que no llegaron a destino. Fue un alto, el volumen no fue alto, pero también los golpes conectados fueron muy pocos. Realmente una pelea deslucida, una pelea triste, aburrida, realmente un bodrio de pelea, para decirlo directamente, con una frase grosera, porque realmente no llenó los ojos de nadie. Allí en la arena hubo mucha gente que se fue antes de que la pelea terminara. Por varios momentos se escucharon abucheos y realmente hubo rostros adustos, malhumorados, hubo indignación y hubo en cierta medida la decepción de aquellos que van imaginando una gran pelea, una trilogía que se iba a complementar a tambor batiente, y terminaron con una pelea aburrida, sonsa, y que en definitiva no deja nada, y lo peor, le provoca un grave daño al boxeo, especialmente al pague por ver. Por delante, me imagino que la gente de PBC, que tiene grandes pague por ver ahora en el tiempo por llegar, por ejemplo, ahora tenemos el de Deontay Wilder enfrentando a Helenius, que tiene una muy buena cartelera. El 19 de noviembre va a estar esa que va a ser la gran pelea del año entre Terence Crawford y Errol Spence. Allí en diciembre tenemos seguramente la pelea de Joshua contra Fury, y también el regreso de Gervonta, no sabemos contra quién. Todos son eventos de pague por ver, pero esta pelea, con todo el nivel de convocatoria que tuvo, la decepción que ha causado, es en cierta medida es una puñalada a la credibilidad de este tipo de boxeo comercial, porque en definitiva Canelo Álvarez, guste o no, ha sido hasta hoy la gran cara del boxeo, y esta pelea como que iba a reivindicar su condición de boxeador estrella. De estrella no tuvo nada. Su boxeo fue muy triste, fue muy paupérrimo, y definitivamente no imaginamos a quién puede enfrentar este Canelo Álvarez en el tiempo por llegar. Uno imagina que podría ir ahora a buscar, digamos, atender las mandatorias. Yo no creo que lo haga. Creo que el Consejo Mundial de Boxeo, hasta donde puede, lo va a tratar de proteger, y es posible que aproveche la Asociación Mundial de Boxeo para ordenarle una pelea contra David Morrell, porque definitivamente Morrell a este Canelo Álvarez lo puede vencer de cualquier manera, porque definitivamente Canelo Álvarez ha mostrado que tiene enormes problemas con su cardio, que tiene problemas físicos, y que definitivamente su boxeo ya está pasado de millas, ya está perdido en el tiempo, ya pasó su prime, su momento de auge, y definitivamente lo que viene a partir de ahora es el deterioro. Canelo Álvarez no está en condiciones de enfrentar a nadie. Yo creo que seguramente va a tratar de hacer un par de peleas a modo.
Creo que tiene que sentarse a verse en el espejo, ver esta pelea y seguramente va a llegar a la conclusión de que tiene que realizar un par de peleitas más, quizás a modo, soltar sus títulos y retirarse, digamos, con un cierto nivel de hidalguía para no pasar vergüenza ante rivales que van, digamos, otro rival como Bivol, por ejemplo, ni se sabe en qué puede terminar. Hablar de una revancha, ni que hablar, y además tenemos que Bivol tiene que enfrentar todavía al zurdo Ramírez. Eso en cuanto a la principal pelea, de la cual queda muy poco para hablar. En las redes sociales realmente es una catarata de reclamos de la mayoría de los fanáticos. Muy pocos aplauden, muy pocos tratan de justificar lo visto, porque en definitiva en las redes sociales ha hecho eclosión aquello de que esta pelea realmente había causado mucha atención, fundamentalmente por el hecho de que Gennady Golovkin había prometido mucho, pero especialmente Canelo Álvarez había prometido más. Habían hablado de que poco menos era personal, vieron ustedes los cara a cara, todo fue un invento, todo fue un negocio, porque al final del día son dos promotores. En los propios guantes estaba la marca de cada uno, o sea, Triple G Promotion, Canelo Promotion, fueron dos empresarios que se juntaron para hacer un gran negocio y en teoría le salió muy bien, por eso en los rostros de felicidad al final, los abrazos, cada uno hablando bien del otro, se olvidaron de todo, la mala sangre, se olvidaron de todo, resulta que eran grandes amigos. En definitiva, quien pierde es el aficionado y fundamentalmente el aficionado ese que miró esto, que se indignó y no vuelve más. Es un grave daño que le hacen al boxeo en su conjunto y creo que es un poco de egoísmo a un boxeador que ya literalmente ya no necesita el boxeo porque ha ganado demasiado dinero y aún gana más porque realmente es muy inteligente manejando sus negocios y lo hace muy bien. Como empresario realmente es un libra por libra Canelo Álvarez y yo creo que ya como boxeador dejó de ser luego de esta pelea un libra por libra porque lo que demostró fue demasiado poco como para considerarlo en alguna posición dentro del top 10. No sé lo que van a hacer estos periodistas de boxeo, analistas, que lo siguen considerando una gran figura. No sé qué van a hacer con sus listas personales, pero yo creo que Canelo Álvarez ya debería decirle adiós a su sueño de ser el mejor libra por libra y creo que tendría que irse acostumbrando a la sensación de ser un exboxeador, porque en definitiva, como lo dice el título de este video, lo que demostró este fiasco millonario de Las Vegas es que Gennady Golovkin ya estaba retirado y también nos enseñó que Dimitri Bivol en la pelea anterior retiró a Canelo Álvarez del boxeo de primer nivel. Quiero hacer algún tipo de mención a la pelea preliminar, la principal, que fue la mejor pelea de la noche. Realmente vimos muy bien a Elván Rodríguez, esta vez lo llevó a las aguas profundas el Giga González, le dio una gran pelea. Yo creo que debió terminar un poco más pareja en las tarjetas, más allá de que nadie niega la victoria de un Van Rodríguez que mostró su amplio repertorio boxístico para sus 22 años. Es increíble la evolución que está tomando, lo vimos con confianza, lo vimos con mucha madurez, pero también lo vimos un poco apresurado, se va a los extremos, cometió errores con sus golpes allí a la zona baja y además se vio por momentos un poco confundido ante un rival más alto, con mejor alcance y que trató de trabajarlo por la maña, fundamentalmente valorizó mucho los golpes bajos el Giga González y al mismo tiempo trabajó desde la experiencia, porque es un hombre que ya enfrentó a Chocolatito González, le dio buena pelea, también enfrentó a Khalil Jafai, es decir, Giga González era un buen rival y lo demostró en el cuadrilátero, le dio mucho trabajo y fue muy bueno para el Van Rodríguez llegar a la distancia, porque lo que viene ahora, como el niño mimado de DAZN y de Machurrún, es enfrentar seguramente al Chocolatito o a el Gallo Estrada. Quieren que sea Chocolatito, pero cuidado, Chocolatito antes va a tener que solventar un desafío al cual van 50-50 en esa trilogía de diciembre contra el Gallo Estrada. Quiere DAZN que sea contra el Chocolatito por un montón de razones, pero yo creo que antes tienen que verse las caras estos dos. No sé cuál de los dos va a ganar.
pero también ahora me entran dudas sobre el alcance que puede tener la dimensión del boxeo actual del Van Rodríguez para enfrentar a cualquiera de los dos, por una sola razón: le está faltando experiencia y esta pelea demostró mucho de ese aspecto, que todavía tiene que evolucionar. Entonces como que uno a partir de esta pelea del Van empieza a mirar de otra manera sus posibilidades tanto frente a Chocolatito como contra el Gallo Estrada. Yo más adelante, durante la semana seguramente, voy a preparar un video especial haciendo ese análisis, porque yo creo que es fascinante empezar a imaginarse una pelea del Van contra cualquiera de los dos. Y por último, obviamente, mi última reflexión sobre el significado que tiene la derrota de Gennady Golovkin, que ha dejado una agradable historia en el boxeo, pero que en parte se ve empañada por su desempeño en un combate que, si bien ganó mucho dinero, a los efectos del fanático no debió aceptarla. Él ya no estaba para esta pelea, no era momento para la trilogía se había pasado ya de fecha, y obviamente esto lo que demostró Golovkin, que no le importó nada al público, como yo puse en el otro video, les importó un cacahuate el público, y lo único que les interesaba era hacer un gran negocio, y engañaron con este negocio a todo el público, que creyó que iba a haber una guerra, que iba a haber una gran batalla, y de gran batalla no hubo nada. En el caso de Canelo Álvarez, lo que ha demostrado es que se ha transformado en un verdadero empresario, o quizás siempre fue un empresario. Por eso quiero cerrar este video con una reflexión que le dejé en una discusión allí en Twitter a un colega, en el sentido que este Canelo Álvarez, lo que ha demostrado en este último tiempo con peleas donde se incluyeron cláusulas, donde sus rivales dieron menos de lo que están acostumbrados a dar, y siempre se manejó aquello de que en los escritorios arreglan cosas que nadie sabe, que más que nunca este Canelo Álvarez, que ya comienza el tramo final de su trayectoria, va a terminar su carrera más cerca de Jorge Caguachi que de Julio César Chávez, el mejor boxeador de la historia del boxeo mexicano, y al que alguna vez quiso emular Canelo Álvarez, diciendo a quien lo quisiera escuchar que él iba a ser el mejor de la historia. Pero esto que vimos en Las Vegas demuestra que de la historia está muy lejos.